Hola, hola, ¿qué tal, niña divina? Hola, hola, ¿qué tal, niño divino? Bienvenida, bienvenido a Metamorfosis y Vida con María Avalon, el canal en YouTube de Avalon Psicología y Espiritualidad, Escuela para la Evolución del Alma y Basic Piscis Tours, viajes sagrados y conscientes, ámbitos de los que encontrarás información en los 3 sitios web que hay al final de este vídeo. Bueno, el vídeo de hoy es de alguien de quien ya he hablado muchísimo y de quien seguiré hablando muchísimo. En eso confío. Cristos y Sofía mediantes, porque claro, una de esas partes es la que está mediante en este vídeo de hoy. Hoy vengo a hablarte de Yeshua de Nazaret como Cristo cósmico y como Logo solar. Son muchas, muchísimas las teorías, hipótesis que hay sobre Yeshua. Muchos, muchísimos los libros que hay sobre Yeshua. Bueno, y muchos, muchísimos los puntos de vista que hay para referirse a su nacimiento, su vida, etcétera. Voy a hacer una síntesis de todo lo que yo sé de él a día de hoy, y esa síntesis la voy a hacer desde distintos puntos de vista, porque como es alguien que desde siempre me interesó investigar, me interesó conocer y sobre todo, sobre todo, sobre todo, me interesó, me interesa y me interesará emular en cuanto a su forma de ser, a su forma de comportarse, pues, como digo, lo he estudiado, lo seguiré estudiando mucho, seguiré meditando y pensando mucho sobre él y, por lo tanto, de todas esas alternativas a través de las que yo le conozco, voy a transmitirlas. De manera que es posible que a muchas personas o algunas personas que vean este vídeo les pueda parecer chocante alguna de las cosas que voy a decir. Estamos en un momento en que la verdad ya tiene que salir a la luz, ya estuvo tapada muchísimo tiempo, cada cual su verdad, por supuesto. Yo no tengo la verdad en absoluto, no tengo la verdad completa, eso solamente está arriba, en la fuente. Sí tengo los suficientes trocitos de verdad sobre Yeshua como para atreverme a hacer un vídeo sobre él, y puesto que ya le he mencionado en otros, ayer me di cuenta, además de una manera imprevista y de una manera espontánea, que ya era hora de hablar solamente de él. No voy a hablar solamente de él, en fin, esa es la intención. Y también porque me parece fundamental en este momento en el que estamos viviendo, en el que se está dando muchísima importancia, muchísimo peso, muchísimo valor a la energía femenina, y por supuesto estoy completamente de acuerdo con eso, soy mujer. También me doy cuenta que de unos años a esta parte, bastantes ya, eh, en una parte de la sociedad, y sobre todo eh, orquestado, orquestado por las instituciones políticas sobre todo, que han dado con tanto querer volver el protagonismo o con tanto querer volver a la mujer y a la energía femenina al protagonismo que le corresponde en igualdad de condiciones con la energía masculina, que esto no significa que vayamos a ser iguales, jamás de los jamases, porque no hay una gota de agua de un océano que sea igual a otra. Con lo cual, iguales está claro que no vamos a ser, y eso no significa que no haya igualdad de oportunidades, derechos, educación, que eso es otra cosa distinta. Igualdad de oportunidades, desde luego. ¿Que vayamos a ser iguales? No, es un imposible. Entonces, en ese devolver a la mujer al lugar que le corresponde, considero, y de verdad lo considero porque aunque no veo nada de los medios
sí que por comentarios que gente me hace, creo que se está llevando la balanza demasiado hacia un lado que no tendrá que llevarse, porque sería pasar de lo que hubo antes, la negación de la mujer, a lo que de una manera muy sutil está sucediendo ahora desde hace ya muchísimo tiempo, que es como la negación del hombre de la energía masculina. Así es como lo pienso, así es como lo siento, así es como lo digo. Y ahí están cantidad de leyes injustas, que ya digo que no las conozco, pero por lo que me dice la gente, ya son injustas, igual de injustas que eran antes en relación con la mujer. Ese no es el camino. El camino ahora es la integridad, la unidad, dejar el patriarcado, dejar el matriarcado para entrar en el androginado esencial, en la unión, la armonía, el equilibrio, no solo entre hombres y mujeres, sino de mujeres entre mujeres, de hombres entre hombres, de pueblos entre pueblos, de razas entre razas, porque solamente hay una única raza aquí en este planeta, que es la raza humana. Bueno, no es la única, hay muchas. Sin embargo, en lo que respecta a estos ámbitos a los que me estoy refiriendo, es la raza humana la que está llevando y la que tendrá que llevar las riendas de ese cambio. Si verdaderamente queremos construir una nueva humanidad y una nueva tierra, y tenemos todas las herramientas disponibles para ello, el camino es la unidad, el camino es la reconciliación, el camino es la armonía y el equilibrio lo máximo que se pueda, sin que nadie domine a nadie, ni los hombres a las mujeres, ni las mujeres a los hombres. En consonancia con esto, y si bien hay muchísimos maestros, arquetipos, etcétera, yendo más allá de la persona, yendo más allá del maestro, yendo más allá del gran ser que siempre fue, es y seguirá siendo Yeshua de Nazaret, también me parece importante que los hombres, quienes quieran, claro, habrá quienes este arquetipo no les guste, porque si lo siguen asociando con la iglesia, no les va a gustar. Los hombres necesitan, o muchos hombres necesitan, tener arquetipos masculinos fuertes, potentes, a la vez que amorosos y tiernos. Esa es la gran clave, pero no solamente para los hombres, también para las mujeres. Ir dejando de lado cada vez más el rigor de Geburá, para irnos acercando cada vez más a la misericordia y el amor de Jesús. Y eso también es unión, ¿no? Unión de polaridades para que siga habiendo límites ha de haber disciplina, ha de haber un orden, por supuesto que sí. Sin embargo, ya no el orden riguroso, guerrero, luchador, quitador de vida que hubo durante mucho tiempo, sino más del lado de la vida, no quitar la vida, sino aumentar la vida, valorar la vida, reconocer la vida y vivir a favor de la vida, que durante siglos y milenios se ha vivido en parte de espalda a la vida. Por todo esto, considero que Yeshua es un ejemplo de ser andrógino, sin duda, y también un ejemplo masculino muy bueno a seguir. Sé que soy muy subjetiva, lo sé, bueno, soy subjetiva en todo, porque claro, lo que cuento es lo que yo siento, lo que yo vivo, de manera que eso me pasa a mí y le pasa a cualquiera que se ponga a contar o a escribir algo. Además de ser subjetiva, también sé que Yeshua de Nazaret es una figura, un ser admirado en muchísimos lugares del planeta Tierra. Y da igual que se le conozca por un medio o que se le conozca por otro. Pasa lo mismo que con Buda. Hablar de Buda, se siga o no se siga su camino, pues pasa un poco lo mismo. Son personas, son grandes seres, no personas, son seres que trajeron tantísimo al planeta Tierra
que cualquiera lo reconoce, independientemente de que sea más o menos simpatizante suyo o no. Tengo aquí varias notas tomadas. He hecho un esquema según he ido anotando, según iban llegando las ideas a mí. Confío en que el orden tenga un cierto orden y no se convierta en un caos. Y antes de nada, pues como tengo costumbre a veces, voy a enseñarte algunos libros en los que puedes encontrar información sobre Yeshua, que no es la información oficial, que ya sabemos de paso que lo que fue contado de él y lo que muchísima gente todavía hoy únicamente conoce a través de la Iglesia Católica, ya sabes, porque lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo, que la Iglesia Católica de cristiana tiene 0 patatero y de crística tiene menos 33,3. Y digo esa cifra a propósito. Yeshua no vino a instaurar ninguna religión, ningún sistema ni político, ni casta, ni nada de nada. Igual que Buda, igual que otros tantísimos grandes seres que vinieron de las estrellas, como tú y como yo, con su legado. Nada más lejos de la realidad. Y desde luego, muchísimo más lejos de la realidad todavía, y aún en este año y en este siglo en el que estamos, se le siga presentando como alguien que fue maltratado, fue pobre, fue traicionado, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya está fuera de lugar. Claro, eso tiene sus intereses, tiene una agenda detrás, porque el catolicismo es un sistema político, también lo he dicho muchas veces, lo seguiré diciendo. Confío en que no cierren el canal y si lo cerraran, pues abriría otro. Me da lo mismo. Esto es lo que pienso, lo que siento, lo que sé. Hay ya información a raudales por todas partes, por lo tanto, se tiene que saber. Incluso quienes todavía le ven pobre en el pesebre, chorreando sangre en la cruz, pues tendrán que irse haciendo a la idea de que ese no es Yeshua, de que ese no es el Cristo cósmico, de que eso no es la divinidad. Y que seguir con el apego a esas imágenes, que eso hace su mella en el subconsciente, pues es un caldo de cultivo extraordinario para que la gente siga siendo infeliz, esté insatisfecha, se sienta desgraciada y piense que tiene que venir alguien a salvarle. Aprovecho ya para decir una de las cosas que tengo que decir de él, por eso digo, tengo aquí todo anotado, no sé en qué orden va a salir. Yeshua tampoco era un Mesías, de ninguna de las maneras. Claro, se cogió vino muy bien cuando nació, en la época en la que el pueblo israelita estaba viviendo en ese momento, que estaban precisamente esperando un Mesías. Todavía una buena parte del pueblo israelita sigue esperando un Mesías de carne y hueso. Buena parte de quienes se consideran cristianos también siguen esperando un Mesías. Otra mucha gente que no es ni de un lado ni del otro también está esperando el Mesías. Bueno, pues siento decirte que no va a venir ningún Mesías. O me alegra decirte que hay 7.000 y pico millones de Mesías encarnadas y encarnados en el planeta Tierra, en este preciso instante. ¿Qué te parece? Según como lo veamos, si le damos la vuelta a la tortilla, cambia por completo. De manera que, ¿va a venir algún Mesías? No, porque ya estamos aquí, quienes teníamos que venir. No a salvar el planeta, que el planeta sabe salvarse, el solito. A salvarse cada cual así, porque eso es lo que significa en parte ser Mesías. Mesías salvador. Claro, ¿salvador de qué? De mí. ¿Y qué significa salvarme? Salvarme significa reconectar con lo que soy. ¿Qué es un Mesías? Un ser completo. ¿Qué es un Cristo? Un ser completo, un logos solar. ¿Qué es un sol? Un sol completo. Entonces, un ser completo. Entonces, todos estos calificativos están en nuestro ADN, porque ese ADN fue genética y
sanguíneamente modificado por Yeshua de Nazaret y por Miriam de Betania. He dicho que iba a hablar solo de él. Claro, es imposible, porque esa sangre real, esa sangre crística, esa sangre llena de luz, esa sangre lumínica, ¿de qué luz? De la luz de la fuente, no de la luz de la bombilla que tengo yo aquí arriba, o de la luz que hace que funcione la computadora, aunque esa también, porque esa también, todo nace de la fuente. Esa luz que fue activada en nuestra sangre, en la sangre humana de aquel tiempo, que necesitaba esa modificación genética para que para que todas las hebras que estaban fueran completadas a un grado superior, a un nivel superior, para que en un momento del tiempo determinado, que es ahora, ese ADN se pudiera empezar a manifestar con la mayor plenitud posible. De manera que esa fue una de las tareas que Yeshua de Nazaret vino a realizar en aquella encarnación que había venido antes, que también ha venido después, no con ese nombre, no con esa personalidad, no es en ese lugar del planeta, sí ha venido antes y después de eso, pues como tú y como yo hemos venido antes de esta vida y probablemente volveremos. Entonces, todo esto ya es imprescindible que lo sepamos, porque ya cada vez más gente lo sabe, con el propósito de quitarnos la idea de que somos incapaces de salvarnos, de que somos incapaces de convertirnos en maestros, otra palabra para Mesías, otra palabra para ser crístico, otra palabra para ser completo. Ya no cabe eso, que puede haber y habrá personas que sigan esperando que venga alguien. Bueno, pues sí, se quedarán esperando. Mientras cada cual no asuma esa responsabilidad y esa libertad, es la manera en que se consigue esa conciencia mesiánica, que en realidad es de lo que se trata, de una conciencia mesiánica, y es así que, de manera exponencial, cada vez está siendo más fuerte en el planeta Tierra, como lo está siendo, como lo fue en otros muchos lugares del cosmos infinito. Entonces, esa conciencia mesiánica, esa conciencia de que tenemos un Mesías dentro, en este ámbito, si habláramos del budismo, pues diría, tenemos un Buda dentro, porque al final tenemos todo dentro. Ahora, para que ese todo que tenemos dentro se manifieste en la humanidad y la materia, yo tengo que dar el paso, primero, de reconocerlo, segundo, de honrarlo, de ponerlo en funcionamiento, de desarrollarlo, de materializarlo. Si no, ahí se va a quedar. Como si tengo el frigorífico lleno de una comida extraordinaria y magnífica y nunca como esa comida. Bueno, pues llegará un momento que se estropearía. Pues con el ADN lo mismo. ¿Está todo en nuestro ADN? Claro. Esta es otra confusión. Porque, y de ahí que haya personas que sin estar adscritas a ninguna religión, yo tampoco lo estoy, porque no hace falta, porque el espíritu es uno y las religiones en su día tenían la función de conservar esa conexión con el espíritu, pero claro, llegó un tiempo que ya se convirtieron en sistemas políticos, en sistemas de manipulación y de dominio y de fabricación de dolor y de miedo. Y aunque no te guste esto que digo, porque es posible que a mucha gente no le guste, en el fondo de tu ser sabes que es verdad. Y no es verdad porque yo lo diga, es verdad porque si te pones a analizar un poco, tú sabes dentro que es cierto. Bueno, como esa totalidad está en nuestro ADN y es tarea nuestra desarrollarla, no tiene sentido pensar que va a venir alguien a hacerlo, porque si yo no lo hago, nadie lo va a hacer. Que se puede quedar ahí si no hago nada y se puede terminar la vida terrestre sin haber hecho algo con ese ADN, pues claro que se puede. Y tampoco pasa nada. La fuente
La divinidad nos da infinitas posibilidades. Ahora, para quienes ya tenemos cierta conciencia y cierto conocimiento, sabemos que si lo dejamos, a la siguiente vez sería más difícil. Entonces, una vez que se sabe, es imprescindible, en mi opinión, y yo así lo hago, hacer todo lo posible hasta donde lleguemos. No nos piden la perfección absoluta, hasta donde lleguemos. Si nos piden que nos pongamos en camino. Y cuando digo nos piden, en realidad no es nadie externo, es nuestro propio ser en las dimensiones más elevadas quien nos impulsa, quien nos anima, quien nos empuja con todo amor, con todo cariño, a que tomemos ese dar el primer paso y decir, venga, vale, y voy. Iba con los libros y los saco ahora porque si no, este es un muy buen libro, buenísimo. Yeshua era un cabalista de marca mayor, un seguidor y cumplidor de la Torá de marca mayor. Nació en Judea, nació dentro del judaísmo y aunque él no estaba de acuerdo con muchísimas de las prerrogativas a las que se había llegado en su época, por ejemplo, con el tema de las mujeres, estaba en nada de acuerdo con eso, sí que era un fiel cumplidor de la Torá original, la que recibió Moisés. ¿eh? Que esto también, independientemente de que exista la Torá como libro sagrado, ha de leerse, pues como todos los libros sagrados, en clave codificada. Si lo leemos literalmente, pues entonces muchas cosas incluso parecen atrocidades. Es un código de una programación y de una vibración altísima que hoy en día, gracias a que contamos con la informática, estamos entendiendo mejor y más ampliamente lo que está en la Torá, en el Zohar, en el Sefer Yeshirá, en el Bahir, en todos los libros sagrados. Y me refiero sobre todo a este ámbito porque en el ámbito este en el que estoy, todos estos libros tienen información valiosísima, una tecnología valiosísima para los seres humanos actuales. Entonces, este es uno. Bueno, esto ya los he mostrado otras veces. Estos ya son mucho más conocidos. Y evidentemente no solamente se habla de Yeshua en ellos, sí se habla de él. Este también, estos dos, de Daniel Megua y Ian Givaudan, que me encantan, Memorias Esenias y El camino del tiempo. Este ya es solo de Daniel Megua. La morada del radiante sobre el faraón Akenatón, que viene a cuento de este vídeo. Ya le mencioné en el vídeo relacionado con los misterios alquímicos egipcios masculinos. Y este otro. Tengo mucho más, pero claro, ya hubiera tenido que coger el carro para venir con ellos. Y eso que los tengo cerca. Bueno. Y por supuesto, que no lo tengo aquí ahora adelante, lo he mencionado también otras veces, de forma más novelada está la trilogía de Kathleen McGowan, que se llama La Esperada, El Príncipe Poeta y El Libro del Amor. El Libro del Amor, según Kathleen McGowan, fue escrito por el mismo Yeshua. Y bueno, fuera escrito por él o no, los tres merecen la pena leerse, porque aunque están de forma novelada, contienen muchísimos datos reales que se pueden comprobar en las fuentes oficiales. Bueno, pues continúo. Estaba diciendo
que Yeshua era un gran seguidor de la Torá. Sin embargo, como buen maestro que era, y esto era algo propio de su tiempo, existían los maestros muy ortodoxos y los maestros más heterodoxos, los que se salían un poco no se salían del núcleo de la Torá, no se salían del núcleo de la ley, si eran capaces de darle una interpretación más abierta, más suya. Bueno, pues eso Yeshua también lo hizo. Yeshua, al nacer en Israel y al nacer dentro del marco de la religión judía, pues lógicamente era descendiente de las 12 tribus de Israel. De hecho, hay aquí, bueno, como en todos los grandes seres, que ponerse de acuerdo es dificultoso, es complejo. Hay quien le dice que nació de la tribu de Judá, de ahí lo de el león de Judá. Hay quien dice que es descendiente directo del rey David y por eso se le consideraba, y hay quien todavía le considera heredero al trono de Israel. Bueno, sí que es descendiente de Jacob, sí que es descendiente de las 12 tribus de Israel, esto sin duda. Jacob tuvo 12 hijos y de esos 12 hijos, bueno, mejor dicho, tuvo 13, entre 12 hijos y una hija. De esos 12 hijos, de esos 12 varones, nacieron las 12 tribus de Israel, relacionadas con los 12 linajes estelares del zodíaco, relacionadas también posteriormente con los 12 principales caballeros del rey Arturo, otra seguramente encarnación de Yeshua. Esas 12 tribus, esos 12 hijos varones de Israel, que antes se llamaba Jacob, antes de hacer un cambio de conciencia, 6 de esos hijos nacieron de Lea, su primera esposa. 2 de esos hijos nacieron de Rachel, con quien estuvo casado a la vez que con Lea, porque en aquel tiempo esto se permitía. Y aquí estos suman 6 con Lea y 2 con Rachel, suman 8. Bueno, pues los otros 4 los tuvo con 2 concubinas, otra cosa que también en aquel tiempo era usual. Por lo tanto, 6 hijos con Lea, 2 hijos con Rachel, 2 hijos con Bilhá, una de las concubinas, y otros 2 hijos con Zilpa, otra de las concubinas. Jacob era hijo de Isaac y Ribca y por lo tanto nieto de Abraham y Sara. Para mí todos ellos, tanto los patriarcas como las matriarcas, eran seres Cristo Magdalena, porque Sara, ya lo menciono de pasada, Sara, la esposa de Abraham, por quien la primera hija de Yeshua y Miriam fue bautizada con ese mismo nombre, ella también enseñaba, ella también era Magdalena de Isis, porque si hablamos de Israel, tenemos que hablar de Egipto. Sé que esto todavía hoy a mucha gente israelita o a mucha gente que no es de nacionalidad israelita y que está de acuerdo con las enseñanzas hebreas no le gusta, lo siento mucho. Es verdad. Porque no siempre el pueblo hebreo en Egipto lo pasó mal. No siempre. Hubo una época en la que lo pasó mal, ¿vale? O por lo menos eso nos contaron. No siempre fue así. De hecho, uno de los hijos de Jacob, Joseph, que fue vendido por sus hermanos y que Jacob durante muchos años pensó que había muerto porque sus otros hijos lo engañaron,
Yosef, que fue vendido como esclavo, era famoso porque sabía interpretar muy bien los sueños, las experiencias astrales nocturnas. Y en un momento determinado en el que el faraón necesitó que se le interpretara un sueño, el de las vacas gordas y las vacas flacas, Yosef fue el único capaz de darle sentido a ese sueño que había tenido el faraón. Ni los más ilustres sabios de la corte egipcia habían sabido interpretar el sueño. Entonces le hablaron de Yosef, que si recuerdo bien en aquel momento estaba encarcelado, y le hablaron de él, le llamó, dijeron que lo trajeran a su presencia, Yosef interpretó el sueño y me lo voy a contar ahora, la historia de las 7 vacas flacas y gordas, porque entonces me estaría aquí hasta ni se sabe. Lo menciono para que recordemos que gracias a esa interpretación del sueño que hizo Yosef, el faraón le nombró su mano derecha y gracias a eso, cuando llegó la época de las vacas flacas, gracias a eso, toda la familia de Yosef vivió en Egipto y se pudo alimentar de las tierras egipcias. Y a muchos otros israelitas que no vivieron en Egipto les proporcionó comida. De manera que esto es para ilustrar el que yo tengo clarísimo, que además vuelvo a decir que está escrito en 50.000 sitios, que no siempre el pueblo de Israel lo pasó mal en Egipto. Y eso es imprescindible reconocerlo. He dicho al principio que estamos en un tiempo de reconciliación de todos los opuestos. He empezado por los hombres y por las mujeres. Claro, si hablo de reconciliación, lo tengo que aplicar a todos. Si hablo de armonía, de equilibrio, de equidad, que no igualdad, he de aplicarlo a todo. Entonces, mientras estemos o mientras haya quien esté pensando que Egipto e Israel fueron enemigos, es un error. Es un error. Aun en el caso de que lo hubieran sido, aun sabiendo que hubo un tiempo que Israel lo pasó mal en Egipto, vale, lo acepto. Hemos de pasar página, reconciliarnos ya con eso, porque a saber quién era israelita en aquel tiempo y quién era egipcio. Esto es como el conflicto que todavía hay entre Sudamérica y Europa, que si Europa era conquistadora y fue a América, sobre todo a Sudamérica, aunque también a la del norte y a la del centro, a conquistar. Vale, muy bien, lo acepto, lo admito. En aquellos tiempos, a saber quién estaba en Europa y quién estaba en América, pues esto es lo mismo. Y claro, esto va muchísimo más lejos, porque no solamente tener en cuenta que Israel y Egipto están unidos, esto viene a cuento de lo que voy a mencionar ahora. Y es que la procedencia de Yeshua está ligada tanto a Egipto como a Israel. Aprovecho ahora de decir, antes de contar esto, voy a decir ahora, que Yeshua vino de las estrellas, como tú y como yo y como todo. ¿Esto qué significa? Que no nació como nos dijeron que nació. Lo de que nació en un pesebre, nada de nada. Que nació pobre y desamparado, menos. Para mí, tanto él como toda su familia vinieron de sistemas estelares más allá de planeta Tierra y vinieron aquí en naves espaciales, o sea, así directamente. Para mí, la estrella de Belén no era un cometa, para mí era la nave espacial de Yeshua. ¿Lo puedo probar? No. No lo puedo probar. Así es como lo siento.
Y además que, bueno, ya lo he oído y lo he leído en sitios. Por lo tanto, pues confirma mi hipótesis. Tampoco fue concebido de la manera habitual, es decir, por vía sexual. Su madre María tampoco fue concebida de esa manera, porque hay un tipo de... Se me van entrelazando las cosas que tengo aquí, bueno, no importa. Hay un tipo de concepción que Ana, su abuela y madre de María, conocía muy bien y era una experta consumada en ayudar a la gente a ese tipo de concepción, que es la concepción sin la intervención del semen masculino. Toma ya. Si yo la primera vez que lo leí también dije esa misma expresión, ¿eh? Digo, ala, ¿y esto cómo se hace? Claro, como yo luego ya venía la explicación a continuación, digo, vale, ya me entero. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que la mujer está presente, el padre de la criatura está presente, claro que sí, está apoyando esa concepción, de manera que José estaba con María, de la misma forma que Joaquín estaba con Ana cuando María fue concebida. Y, a ver, lo voy a decir ahora muy resumidamente porque es más largo de explicar. Muy resumidamente es que la mujer, una mujer que tiene que estar iniciada en esos misterios. Claro, María, la madre de Yeshua, era una gran iniciada, igual que su abuela, igual que Miriam, igual que sus hijas. Entonces, la mujer tiene que estar lo suficientemente desarrollada como para ser capaz de, en su útero, en su grial físico, atraer la luz de la fuente creadora, albergar esa luz en su grial, en su útero, y a partir de ahí, de esa luz dentro del útero femenino, empieza a formarse el nuevo ser. De manera que así fue concebida María y así fue concebido Yeshua. Otros seres más también de su familia fueron concebidos de esa manera. Si lo pensamos con lógica, que es como yo lo hago, porque el espíritu es de lo más lógico que existe y la lógica es de lo más espiritual que existe, claro, siempre y cuando vayan de la mano. Si lo pensamos con lógica, más allá de que para que nazca un ser humano y otros tipos de seres sea necesaria la intervención de una semilla masculina y de una semilla femenina físicas, así es como naciste tú, así es como nací yo, esa semilla física que una nace de los órganos del varón y la otra nace de los órganos de la mujer, esa semilla física, si se junta el óvulo con el espermatozoide y entonces se produce la concepción física, vale. Pero la vida, ¿quién la pone? ¿Quién pone la vida ahí? ¿Quién pone la vida aquí cada día que me levanto en este cuerpo material? ¿Quién la pone? La pone el espíritu, de manera que no es tan descabellado. Y luego, pues bueno, sí que puede resultar más raro pensar que puede hacerse directamente atrayendo la energía divina. Si María era una iniciada, si José era otro iniciado, y estaban en conexión permanente con la fuente, como quiera que la llamemos, pues tampoco es tan descabellado pensar que pudiera hacerse. Bueno, eso en cuanto a su concepción. Tampoco nació por el canal del parto. Cuando llegó el momento de su nacimiento, cuando se habían cumplido los 9 meses que su parte humana había de cumplir, como la tuya, como la mía, etcétera, se apareció, o sea, salió del vientre de su madre y se apareció.
Esto todavía no he averiguado cómo sucedió, pero bueno, es que para seres del tamaño que estamos hablando, del tamaño de maestría del que estoy hablando, pues nada es imposible. Para ti, para mí, en ese grado, nada es imposible. Lo que aquí nos parece imposible es porque la materia limita nuestra capacidad, de manera que no me parece tan raro. Bueno, pues cuando Yeshua nació, esos tres reyes magos, que no eran tres, que no eran magos, que eran alquimistas, ¿cómo me lo paso? Que eran alquimistas, es que según lo estoy contando, lo estoy visualizando. Y entonces, claro, eh, disfruto un montón. Estos magos, que eran 72 hombres y 72 mujeres, el famoso 144, uno de estos alquimistas, a ver, ¿para qué vinieron? ¿Para qué vinieron con él? A ver, esta es la versión galáctica, ¿no? La versión galáctica de la versión estelar del nacimiento de Yeshua. Dando por supuesto que todos vinieron en un momento determinado en una nave espacial. Toda esa gente que vino con él tenía que venir con él para ajustar su frecuencia para que su cuerpo humano no explotara. Entonces, ese era el propósito de que vinieran esos 144 alquimistas, esos 144 genetistas, seguramente también, para hacer ese ajuste, bajar la frecuencia vibratoria que traía, porque de donde viene la frecuencia es, pues, a lo mejor de octava, novena dimensión o incluso más, eso en un cuerpo de tercera dimensión, por muy yeso que fuera, no lo habría podido soportar. El envase humano no habría podido soportarlo. Entonces, para no entrar en más de esos detalles, sí que lo que voy a decir ahora viene a cuento de la estrechísima y profundísima relación que hay entre Egipto e Israel. Por supuesto, si digo Egipto, tengo que decir Sumeria, tengo que decir Mesopotamia, tengo que decir Atlantis, tengo que decir Lemuria, Mu, Hiperbórea, Polar, tengo que decir todo eso. Y como he dicho otras veces, en cuanto ya llego a Polar, pues ya tengo que subir al sistema estelar de Sirio, el sistema estelar de Andrómeda, Arcturus, las Pléyades, Antares, etcétera, etcétera, etcétera. Venus, que no se me olvide, por favor. En fin. Bueno, uno de esos alquimistas, ese que conocemos como Baltasar, que cuando era pequeña era mi rey mago favorito, claro, luego fui entendiendo lo de mago porque era, Baltasar le entregó dos cosas. Una, un collar de lápiz lázuli y oro, que perteneció a Akenatón. Ese del que te he enseñado el libro de antes, la morada del radiante. Bueno, y también le entregó un menat. Un menat es un collar ceremonial que lleva esos collares que vemos en Egipto y que vemos las sacerdotisas, los sacerdotes. Yo tengo uno con esa forma, que es ancho. Entonces, ese menat era el collar ceremonial de la diosa Hathor. Y tenía la parte de collar delante y detrás tenía una parte alargada. Entonces, ese collar ceremonial de Hathor representa la unión de las energías masculina y femenina. Este collar de Hathor perteneció a Tiie, de la que hablé en los misterios alquímicos egipcios femeninos, que fue la madre de Amenofis IV, es decir, Akenatón, el radiante, el faraón hereje,
el que se dio cuenta bueno, en realidad se había dado cuenta primero su madre, Tiye, de que todas las divinidades egipcias vienen de una única fuente, de una única divinidad, de un único ser. Y ambos le fueron entregados a Yeshua como recordatorio y reconocimiento de que había nacido de los linajes reales del rey David y del faraón Akenatón. Tiye, ya dije el otro día, en el vídeo que acabo de mencionar, que era hija de José el israelita, el que interpretaba también los sueños. Y Tiye se convirtió en reina de Egipto porque estuvo casada con Amenofis III, padre de Amenofis IV / Akenatón, y cuando subió al trono, cuando Amenofis IV subió al trono, pudo dar el nombre no da el nombre, pudo instaurar las ideas que había tenido su madre sobre que la divinidad es una, al ser faraón, lo pudo establecer. Y él tomó como imagen al sol. Por eso, Yeshua es una representación no solamente del Cristo cósmico, sino también del logos solar, del sol, como fuente de vida, tanto para los hombres como para las mujeres. Y en esta unión de Tiye, cuyo origen era hebreo, con Amenofis III, que era egipcio, pues es otro detalle más, otra prueba más de que Israel y Egipto, de que los linajes del rey David y del faraón Akenatón están estrechísimamente unidos. Y esto es una unión que viene más allá de la tierra, es una unión energética, es una unión espiritual, es una unión estelar. ¿Cómo se produce esta unión? Esta fue una pregunta que yo me hice allá por el mes de septiembre, no, más tarde, noviembre de 2021. Y la apunté aquí en mi cuadernito. Yo siempre llevo un cuadernito. Porque cada vez que planteo una pregunta, sé que la respuesta va a llegar. Y entonces escribí, ¿cómo se produce esta unión entre el rey David y el faraón Akenatón en Yeshua? ¿Quién de los padres de Yeshua pertenece a cada uno de estos linajes? Y a continuación escribí, o tal vez, si María tuvo una concepción de luz y no un embarazo por relación sexual, ¿fue en ella donde se unieron ambos linajes de sangre, aunque no solo de sangre, sino también estelares? María era israelita, mas también iniciada en los misterios de Isis, Hathor y Sekhmet, como también lo era Ana, su madre y abuela de Yeshua. El semen de José no intervino en la concepción. Sin embargo, José estaba presente durante la misma, porque José era, el nombre José se refiere también a un grado, en la antigüedad todo se refería a grados, a misiones. El grado de José y el nombre de José tiene que ver con custodiar la concepción virginal. La concepción virginal, que es esa concepción de luz que he descrito, es una concepción virginal. No porque una concepción a través de una relación sexual no sea virginal, no, sino virginal en el sentido de que la mujer atrae directamente la luz primigenia de la creación. Por eso es virginal. Es esa primera luz de la creación, esa primera luz, esa primera energía con la que fue creado el Adán Kadmón, con la que fue creado Adán Jabá, y por lo tanto nos remonta a concebir
en conexión directa con la divinidad. Por eso, cuando nos cuentan que el ángel Gabriel se apareció a María y le anunció que iba a tener un hijo por obra y gracia del Espíritu Santo, realmente les estaba hablando de esto. Porque de hecho, Gabriel, en las concepciones de luz, es una energía arcangélica que interviene. Entonces le estaba diciendo verdad. Durante mucho tiempo se interpretó como una historia o se interpretó como una alegoría. No, ahí le estaba diciendo verdad, le estaba diciendo lo que en verdad iba a ser. Y por eso es un hijo del Espíritu Santo. Claro, en realidad todo es hijo e hija del Espíritu Santo y no solamente los seres humanos, las montañas, las ballenas, los planetas, etcétera, etcétera, etcétera. En función de esto, si Yeshua es heredero o descendiente del rey David y del faraón Akenatón, pues se podría pensar que él también es rey. Bueno, un alto rey, como también lo fue Arturo, otro gran rey del Grial, que encarnó varios siglos después para seguirnos recordando, refrescando la memoria para que no se nos olvidara, ¿no? ¿Fue realmente o estaba destinado realmente a ser rey Yeshua? Bueno, pues no lo sé. Tal vez sí, tal vez no. Y como él tanto decía, mi reino no es de este mundo. Para mí, lo más probable es que precisamente lo que viniera a traer fuera ese reinado espiritual, ese reinado santo, a recordar otra vez el camino, a reactivar nuestro ADN y rey, para mí más rey de los cielos que de la tierra. Si realmente hubiera sido rey o hubiera llegado a ser rey, pues hubiera podido llevar a cabo su misión. Bueno, no lo sé, son preguntas que tampoco quiero calentarme la cabeza con ellas ni trasladarte a ti esa duda. En fin, eso me importa menos. Lo que sí me importa es que quede claro de dónde venía, que no nació así por generación espontánea, porque aunque vino de las estrellas, no nació por generación espontánea, traía todo un linaje detrás, como cada cual, y ese linaje terrestre que traía, pues tenía que ver con estas dos partes tan importantes del planeta Tierra, de la cultura humana y terrena, que son Egipto e Israel, y que están inseparablemente unidas. Y que en algún momento vamos a ver que es así y vamos a ver que van a ser dos de las facciones separadas que se van a tener que dar la mano. Bueno, muchísimas. Estas, dos de ellas. Vamos a ver. ¿Qué más cosas tengo por aquí? Bueno, decir que, claro, si está relacionado con el rey David, indudablemente está relacionado con el rey Salomón, que es hijo del rey David. El rey David era conocido por sus bellísimos salmos y el rey Salomón era conocido, bueno, son conocidos. El rey Salomón escribió muchos más libros y es conocida y proverbial su sabiduría. Uno de los libros que se atribuye a Salomón y que desde mi punto de vista, del de Catherine McGowan y de otra gente, fue más obra de Maqueda, la reina de Saba, independientemente de eso, de quién lo escribiera y quién no. El Cantar de los Cantares es un canto de amor, porque si Yeshua, aparte de Cristo cósmico, aparte de logo solar, aparte de maestro del ser, del maestro de lo que hace un ser cuando está completo
en su máximo despertar de toda su energía y de todas sus capacidades. Y seguramente por eso se le venera en muchísimas religiones, en muchísimos ámbitos, incluso fuera del campo espiritual. Jesús es uno de los maestros más admirados del planeta Tierra, uno de los más. Y seguramente o a mí por lo menos me lo parece así, es y será por ser el maestro del amor y de la paz. Me atrevo a decir que Yeshua, de todos los maestros avatares, etcétera, que han venido al planeta Tierra, el que más habló del amor y el que más habló de la paz fue él, hablando expresamente. Buda, Lao Tse, Confucio, todas sus enseñanzas, todas esas enseñanzas al final hablan de alcanzar la paz, alcanzar el nirvana, alcanzar la conexión con la totalidad. Sí, ahora explícitamente hablar del amor y hablar de la paz, me atrevo a decir que el único fue Yeshua. Y el amor y la paz precisamente son dos ingredientes de la vida humana que todavía no hemos logrado instaurar por completo en este planeta. Y la segunda, menos que el primero. Van unidos. Porque claro, si no estoy en paz, ¿cómo voy a amar? Y si no amo dentro de mí, ¿cómo voy a estar en paz? Van muy unidos. Sería complejo dilucidar y decidir cuál va antes que cuál. Entonces, quizás también por eso, ese mensaje, su mensaje, tenga tantísimo peso, porque todo el mundo necesita amor y todo el mundo necesita paz. Y sin paz y sin amor, seguimos como antes. Y como antes ya está obsoleto, pues no queda otra que coger al amor y la paz de la mano. Donde hay paz no puede haber lucha, no puede haber rivalidad, no puede haber competitividad. Y donde hay amor, el miedo no cabe. O está el miedo o está el amor. El miedo, en cuanto ve al amor a lo lejos, sale corriendo. Porque dice, no, que no me coja el amor, que me abraza y me transforma. Bueno, es así. Entonces, su mensaje hoy está más vivo que nunca y en muchísimos ámbitos, en muchísimos aspectos, en estos dos, pues es probable que en más. En reivindicar lo masculino, por supuesto, también. A veces cuando digo que es imprescindible reivindicar lo masculino igual que lo femenino, y cuando a veces, que no es que me ponga del lado de ello, me pongo del lado de donde yo creo que está la verdad y la justicia. Entonces, si cuando me pongo de donde yo creo que está la verdad y la justicia es un hombre, pues a veces si hay mujeres me dicen que como siendo mujer, digo, a ver, es que si fuera juez, que no lo soy, y tuviera que decidir entre lo que dice una mujer y lo que dice un hombre, no me puedo quedar con el género. Me tengo que quedar o me tendría que quedar, si fuera juez, con lo que está planteando una y lo que está planteando otro. Y si es injusto, es injusto. Lo plantee una mujer o lo plantee un hombre, me da igual. Y si es justo, es justo. Lo plantee una mujer o lo plantee un hombre. Entonces, no se trata de quedarnos, porque entonces seguiríamos en la lucha de los géneros, que es a donde les interesa a la clase política que vayamos. Porque mientras estamos peleándonos, las mujeres con las mujeres, los hombres con los hombres, las mujeres con los hombres, los blancos con los que tienen la piel más oscura, los rubios con los morenos. Entonces estamos distrayéndonos de nuestro verdadero propósito, que es conocer lo que somos y lo que estamos en condiciones de llegar a ser y manifestarlo aquí en el planeta Tierra. Por lo tanto, todas esas distracciones solamente valen para dividir, no valen para unir. Y por eso yo me pongo del lado
de la verdad, del equilibrio y de la justicia. Y muchos hombres hoy lo están pasando mal porque se están llevando las cosas a un extremo insano. Por supuesto, que hay hombres que hacen determinadas cosas que no voy a mencionar. Por supuesto que sí. Ahora, no son todos. Todos los hombres no son así. De la misma manera que todas las mujeres tampoco somos santas. O sea, aquí nadie es santo, porque aquí no toca ser santo ni santa. Aquí lo que toca es ser un ser humano lo más elevado posible. Y con lo de la santidad me refiero que todo el mundo cometemos errores. Entonces, y también hay una parte de la energía femenina mal entendida y mal llevada que se lleva a manejar bien, a manejar mal. Entonces, es verdad que los hombres tienen fuerza física y hacen cosas que a lo mejor una mujer que tiene menos fuerza física, solo hablo de la física, no hace. En cambio, las mujeres, o hay mujeres, claro, o la parte oscura, más adecuado, así ni mujeres ni hombres. Hay una parte oscura de la energía femenina que puede ser muy manipuladora y eso también es maltrato y eso también es agresividad. Así que miremos cada cual dentro, asumamos cada cual la responsabilidad que nos corresponde y luego ya salgamos a hacer un mundo mejor. Entonces, en este ámbito de representar un arquetipo masculino sólido, fuerte, brillante, que a la vez es amoroso, tierno, pacífico, es es por lo que considero que Yeshua, más allá de cuál sea su procedencia, más allá de quien fuera o quien dejara o quien dejara de ser, es un ejemplo masculino significativo, importante a seguir. Porque si has leído los evangelios apócrifos, habrás leído que siendo maestro y siendo un gran amante del amor y de la paz, también tenía sus momentos de genio. De hecho, cuando era pequeño y se enfadaba y le decía a alguien, tú estás muerto, el niño se moría. De hecho, ya en alguna ocasión esto sucedió realmente. Y los padres de ese niño fueron a casa de María y José a reclamarles por lo que había pasado. Inmediatamente, claro, igual que le había quitado la vida al niño, se la devolvió, porque ya de pequeño siempre conservó su capacidad. Entonces, también tenía su parte de genio y también tenía su parte de que, bueno, que su parte humana era su parte humana, porque vino a vivir eso. Lo que pasa es que, claro, en su caso, la parte humana, vale, yo si me cabreo, pues a lo mejor se rompe una taza o se rompe un vaso. Claro, él se cabreaba y le salía toda esa energía, entonces, como tenía todo su poder y como sabemos que la palabra es creadora, pues si le decía a alguien un comentario de ese tipo, pues inmediatamente lo decía y sucedía. En la ciencia de los rayos de fuego cósmico y divino, que es justo el vídeo que precede a este, se atribuye a Yeshua al sexto rayo, que es el rayo oro rubí y que precisamente es el rayo de la resurrección y la nueva vida. Yeshua de Nazaret, como a mí más me gusta llamarle, porque Jesús no me gusta. Bueno, Jesús el Cristo todavía me sigue gustando. Jesucristo, porque ahí sí que es una mezcolanza esa es la mezcolanza del catolicismo y desde luego ahí ni hace honor al Yeshua ni hace honor al Cristo, a ninguno de los dos. En quinta dimensión se le conoce por Lord Sananda y también Samana. Y aparte de pertenecer al sexto rayo,
también está asociado con el segundo rayo, el rayo dorado, el rayo de la iluminación y la sabiduría, en el que comparte labor y servicio con Lord Lanto, el señor de ese rayo. Yeshua es el señor del sexto rayo. En cambio, en el segundo rayo comparte servicio con Buda, Lord Maitreya, Kutumi, Confucio y Lao Tse, de manera que también se relaciona con ellos. Y estoy leyendo aquí Cantar de los Cantares porque creo que se me ha ido el santo al cielo, nunca mejor dicho, hablando antes del rey Salomón y del rey David, mencionando el Cantar de los Cantares. Independientemente de quién escribiera este cántico tan bello, es un canto de amor. Y es un canto de amor no solamente de amor fraternal, no solamente de amor de las criaturas hacia su creador, sino también y sobre todo un canto de amor entre un hombre y una mujer. En la época de Yeshua, ignoro si ahora se sigue haciendo, en la época de Yeshua y por supuesto antes y también después, era costumbre en todas las bodas israelitas cantar el Cantar de los Cantares. Y no solamente se lo cantaba el novio a su prometida y la prometida a su novio, lo cantaban todos los familiares que acompañaban en ese casamiento. Y era un cántico de preparación para el Hierogamos, para la noche de bodas. Entonces, este ámbito también es importante tenerlo en cuenta en cuanto a Yeshua, porque todavía hay quien le parece impensable e imposible que se casara. Si no se hubiera casado, no hubiera sido rabino. Fue rabino. Era imprescindible para un rabino estar casado. Esto fue algo que la Iglesia Católica quitó. La Iglesia Ortodoxa actual, los popes se pueden casar. Quien no se quiera casar no se casa. No está prohibido, como si está prohibido en la Iglesia Católica, tanto para los hombres, no digamos ya para las mujeres. Pero vamos, da igual, está prohibido para ambos. Porque un sacerdote o una sacerdotisa que viva en pareja y que tenga descendientes va a entender mucho mejor y ayudar mucho mejor a su comunidad, que era de lo que se trataba. Los sacerdotes y las sacerdotisas de los primeros tiempos, de las primeras humanidades, eran gentes que sí, que tenían a cargo una responsabilidad espiritual. Eso no impedía que tuvieran una vida con el resto de la comunidad. Entonces, claro, a partir de que se prohibió a los sacerdotes contraer matrimonio, ahí ya fue una de las maneras de cortar cuál fue el verdadero mensaje de Yeshua, cuál fue la verdadera vida de Yeshua y cortar de cuajo la importancia que tiene la sexualidad sagrada en el nacimiento, el renacimiento y la duración de la vida. Entonces, claro, nos dejaron a medias transmitiendo la relación entre un hombre y una mujer como algo que únicamente tenía sentido para la procreación y que además estaba hecho para el placer del hombre. O sea, la cantidad de dolor que esto ha ocasionado, la cantidad de tergiversaciones, la cantidad de abusos que esto ha ocasionado, empezando por esos que prohibieron el matrimonio, que son los primeros en hacer, a ver, no digo que todos, porque ya sabes, hablo de la institución como institución, no de las personas individuales, aunque ya sabemos también que muchísimos de las personas individuales estuvieron metidos y están metidos en ese tipo de asuntos no bonitos. Bueno, pues también mencionar que
además de todo lo que ya he dicho, otro rasgo importante de Yeshua y que está continuamente en su mensaje es que perteneció o vivió en la comunidad esenia. La comunidad esenia era un conjunto de gente de origen israelita también, que no estaban de acuerdo con el grado de ortodoxia al que se había llegado en Jerusalén y decidieron apartarse al desierto. Hubo varias comunidades esenias. Esto seguro que ya lo has escuchado, que ya lo has leído. Una en Monte Carmelo, otra en Qumran, otra en el lago Mareotis, cerca de Egipto, o sea, de nuevo. Geográficamente, Egipto e Israel no están demasiado lejos. Quizás son 500 y pico kilómetros o por ahí, no están demasiado lejos. Y aunque pudiéramos pensar que en aquel tiempo los medios de transporte eran inferiores a los de ahora, pues ya sabemos que no, que eran superiores, porque, porque en esos famosos vueltas, no quiero decir la otra palabra, en esas famosas vueltas se perdieron cosas y se empezó como de cero, porque en Egipto y en Mesopotamia había naves que viajaban a velocidad de la luz bajo el agua, por el cielo, en fin. Aun en el caso de que fueran en camello o de que fueran en burros, pues tampoco era una distancia que no se pudiera recorrer. Vale, sí, en camello, pues se tardarían varias semanas. Vamos, tampoco era nada irrealizable. Esa influencia de la comunidad de Senia, bueno, para mí Yeshua fue esenio, igual que sus padres, igual que sus abuelos, igual que Miriam, los padres de Miriam, descendientes. Pero bueno, como digo, más allá del dato histórico, porque ahora ya ponerse a hacer la genealogía, pues va a ser como que si no es imposible, casi casi, ¿no? Porque a ver quién tiene ¿quién tiene todos los datos? Bueno, sí, los datos están en el libro registro de la vida, en el registro acásico de la vida están todos los datos. A ver quién se pone a ir página por página a averiguar toda la genealogía. Yo creo que nos conviene ya ponernos manos a la obra y bueno, y si surge, surge. Entonces, esa influencia de Yeshua pues se ve en parte en el gran respeto que había por las mujeres, porque la comunidad esenia, las mujeres tenían la misma importancia que los hombres y los hombres lo mismo que las mujeres. En la comunidad esenia hablar del amor y hablar de la paz era el pan nuestro de cada día, lo del pan nuestro de cada día también viene de ahí. Esa oración que él hizo al Padre Nuestro ya era una oración que existía, porque también se le atribuyen a Yeshua muchas cosas que él no creó, él siguió la línea, las modificó, las actualizó, claro que sí. Como también hay quien dice, hay quien vende sistemas cabalísticos creados por Yeshua y por Miriam. Esto no existe. Que ellos hicieran adaptaciones en la Kabbalah como grandes cabalistas que eran, por supuesto que sí. No hay una Kabbalah que sea propiamente suya. Entonces, con oraciones que utilizaba, también venían de atrás. La Torá existía desde mucho antes de nacer él, por lo menos en esa encarnación. Porque bueno, también es posible que se encarnara antes. Pues yo una cosa que estoy empezando a pensar desde que leo el Zohar, por lo que encuentro entre líneas en el Zohar, es que tal vez Yeshua fuera Moisés. ¿Por qué no? Que tal vez Yeshua fuera Adán Kadmón. ¿Por qué no? Y que insisto, que lo de menos es la persona, lo demás es el mensaje, que él fue en lo que tanto insistió, en su mensaje, que es con lo que nos tenemos que
que, que, que dar, crear y manifestar. Entonces, además del amor, además de la paz, los esenios tenían el árbol de la vida esenio, que tiene muchísimas similitudes con el árbol de la vida cabalístico. Tenían un tipo de paz para cada día de la semana. Los esenios directamente vivían con los ángeles, directamente. No es que los llamaran, no es que los invocaran, no es que pensaran en ellos, no. Vivían directamente con los ángeles. La comunidad de esenia, sobre todo la del principio, jamás perdió la conexión con la divinidad. Por lo tanto, como no perdió la conexión con la divinidad, lo que aquí llamamos ángeles, arcángeles, maestros, fuente, etcétera, 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 estaban allí con ellos todo el rato. A ver, que también están aquí a nuestro alrededor, ¿eh? Otra cosa es que los veamos o no. La naturaleza, los elementos, los elementales, el viento, el agua, todo esto tenía una importancia extraordinaria para los esenios y esto también lo heredó Yeshua. Por lo tanto, también vemos ahí que su mensaje también es un mensaje de amor a la naturaleza terrestre, a la madre terrenal, al huerto de la hermandad, como le llamaban los esenios, porque el huerto de la hermandad nace del huerto de la hermandad celeste. El huerto terrestre nace de arriba. Precisamente lo que he leído esta mañana del Zohar, no es que diga esto, pero sí que habla de los alimentos como cuando nos alimentamos aquí abajo, con la conciencia de que los alimentos vienen de arriba, nos estamos alimentando también del alimento que viene de arriba. ¿Cuál es el alimento que viene de arriba? La luz del creador, la luz de la fuente. Entonces, esa herencia también la llevaba y también está presente en su mensaje. Por supuesto, lo de la sangre real, claro, que vino a instaurar un linaje real, un linaje de sangre real, no de sangre real de reyes, aunque también, sino de sangre real, de que la sangre que llevamos dentro, esa sangre luminosa, esa sangre divina, esa sangre crística, solar, arcoíris, se pudiera encarnar en un cuerpo denso y pudiera vivir en la máxima densidad de la materia, que es como vivimos mientras estamos con este vestidito, con esta nave espacial, dentro de este maravilloso templo y dentro de este grandísimo templo que es el planeta Tierra, sistema solar, etc. Por supuesto, los cátaros, los templarios, los gnósticos, son herederos del mensaje de Yeshua. Fueron, gracias a todos ellos y a todas ellas, por seguir transmitiendo el mensaje del amor, de la paz, de la maestría, de la cristeidad, de la cristificación, que no crucifixión, cristificación, cristeidad, dar vida, resucitar al Cristo muerto que estaba dentro de mí. ¿Por qué? Porque no sabía que tenía un Cristo muerto dentro, no sabía que tenía un ADN magnífico, divino, maravilloso. Yo, tú, las 7.000 y pico millones de mesías que existen en el planeta. Entonces, eso es también la crucifixión, como nos enseñan los rosacruces. La cruz, el espíritu crucificado en la cruz de la materia, es decir, la materia convertida en sagrada gracias al espíritu que habita dentro de ella. Todos estos linajes, todas estas fraternidades conservaron el mensaje intacto de Yeshua más allá de las tergiversaciones del catolicismo, que también tengo que decir que incluso, aunque tergiversó prácticamente todo y otra parte la borró, bueno, también ahí se pueden encontrar mensajes valiosos. Claro, no se puede eliminar todo. Lo que pasa es que hay que buscar mucho porque como está todo tan envuelto, con tantas cosas mezcladas, hay que buscar mucho. Ahora, también hay cosas valiosas en lo que se ha transmitido.
el catolicismo. El tema es, para mí lo que menos me gusta, bueno, o sea, en general no me gusta. Lo que menos me gusta es que se haya vendido y todavía se siga vendiendo la imagen de que hay que sufrir, de que hay que ser pobre, de que tiene que venir alguien. Entonces, es que yo por eso dejé de asistir a la iglesia, que yo durante un tiempo de mi vida, hasta los 18 años o por ahí, asistí a la iglesia porque mi madre me enseñó, me inculcó eso, y bueno, yo la verdad que en cierto modo y según qué cosas me gustaba. Claro, llegó un punto en que ya me hacía tantas preguntas y tenía tantísimas dudas y había tantas cosas que no me cuadraban y que me suponían malestar, que yo dije, no, no, yo no puedo seguir escuchando esto. Y yo no quise saber nada de espiritualidad, porque claro, en aquel tiempo confundía la espiritualidad con la religión, luego ya supe que no. Eh, no quería oír hablar nada que tuviera que ver con algo más allá, hasta que, bueno, ya gracias a, esto se lo debo, a, bueno, se lo dio en parte a la psicología, que me abrió bastante el campo, y gracias a que la psicología llegó un momento que también se quedó corta y empecé a buscar en la filosofía asiática, sobre todo, India, eh, mm, Japón, el budismo, todo eso, y entonces ya me reconcilié con la espiritualidad y ya empecé a entenderlo de otra manera, y entonces ya, claro, ahí se me abrió todavía muchísimo más el campo. Y sí que es verdad que sin saber por qué, Yeshua desde pequeña es un ser que siempre para mí fue un ejemplo a seguir, ¿no? Luego pues fui averiguando, bueno, y estoy en mantillas. ¿Cuánto me quedará todavía por averiguar de él? Otro aspecto importante de Yeshua, aparte de esa también, o ligado con esa sangre real que dejó en nuestro ADN, esa luz, y aparte de como arquetipo masculino primordial, un grandísimo ejemplo de amor a seguir, Yeshua también nos remite al niño divino. Ese niño divino, esa niña divina, sería el Tiferet de la Kabbalah, el sí mismo de Carl Gustav Jung, que es único, individual, que por eso tan imprescindible el proceso de individualización. Individualizarse también es manifestar al Cristo cósmico, no a Yeshua, aunque sí él nos sirve de modelo. Y no es convertirnos en niños, no es infantilizarnos, sino volver a reconectar con esa pureza, con esa espontaneidad, con esa verdad, con esa creatividad inmensa que tiene la infancia, y saber que tengamos la edad que tengamos, podemos llevar a esa niña o a ese niño a existencia física. Entonces, eso también es importante en relación con Yeshua, en tanto que logo solar ay, que no me sale, arquetipo cósmico, arquetipo del Cristo cósmico. Porque todo eso nos va a llevar a reconectar con nuestra maestría, nos va a llevar a reconectar con nuestra alquimia, y por lo tanto vamos a poder ser los seres felices, prósperos, magníficos, que estamos en condiciones de llegar a ser, y que tenemos ese derecho de nacimiento. Como sí mismo, como niño divino, como arquetipo del self, y como logo solar, nos lleva a precisamente el nacimiento y el ocultamiento del sol. Por eso, cuando el sol llega por la noche, o cuando llega los solsticios, el solsticio de invierno y el sol empieza a disminuir su luz, y cuando llega el solsticio de verano y empieza a aumentar su luz, por lo menos en el hemisferio norte, en el hemisferio sur es a la inversa, nos está recordando que el sol siempre vuelve, que el sol, aunque por la noche se vaya a dormir,
Y aunque durante el invierno esté más oculto, bueno, este invierno no, este invierno el sol está visible muchas más horas antes. Yo me he dado cuenta, no sé si tú lo has notado. En cualquier caso, nos recuerda esa muerte y renacimiento de la vida, porque la vida en realidad ni nace ni muere. La vida se genera, se transforma y permanece. En ese arquetipo del solsticio de invierno, ese ocultamiento del sol, ese momento del año en el que el sol empieza a disminuir su luz, fue tomado como el momento de su nacimiento. No nació en ese momento. En realidad nadie sabe cuándo nació. Hay no sé cuántas fechas. Hay no sé cuántos mapas astrales hechos sobre el día que nació Yeshua. Bueno, seguro que todos ellos son erróneos. Y seguro que todos ellos contienen algo de verdad. Y nos recuerda ese momento del solsticio también nos habla otra vez de la resurrección, o sea, el acto de morir, entre comillas, y de resucitar, lo que quiso transmitir es dejar una imagen, lo que pasa, claro, en lo que se convirtió eso luego de la marinera, dejar una imagen para la gente de su tiempo que ya había perdido bastante la conexión que antes había tenido, que la vida no termina cuando termina el cuerpo físico, sino que continúa después. ¿Y qué más? ¿Qué más? Creo que he dicho todo. Bueno, sí, sí, queda algo, que también lo mencioné en los misterios alquímicos egipcios masculinos. Además de estar relacionado con Akenatón, Yeshua y lo que vivió está relacionado con Osiris. Osiris pasó por el rito del sepulcro, pasó por el portal de la muerte. Yeshua pasó por el rito del sepulcro. Yeshua pasó por el portal de la muerte. ¿Para qué? Para renacer en su cuerpo de luz. Osiris e Isis engendraron a Horus después de que Osiris hubiera pasado por el portal de la muerte y por el rito del sepulcro. Yeshua y Miriam engendraron a Lisbeth después de haber pasado Yeshua por el rito del sepulcro y por el portal de la muerte. Ahora bien, antes, cuando todavía no había pasado por ese rito ni por ese portal, y esto parece ser que fue en Getsemaní, antes de ser atrapado o de ser supuestamente atrapado, Yeshua y Miriam engendraron a Sara, su primogénita. De manera que si Horus, como nuevo ser humano nacido de Osiris e Isis, así los arquetipos y la historia nos hablan de ese acontecimiento. Y esto es muy importante para toda la significancia que está teniendo la energía femenina, y ahora sí la menciono porque es así, en cualquier caso, las dos energías han de ir de la mano. En el caso de Yeshua y Miriam, ese nuevo ser humano no fue un ser humano masculino como Horus, sino que fue un ser humano femenino, Sara, porque Sara fue la encargada de continuar física y metafísicamente hablando el linaje de su padre, el linaje de Yeshua, y también, por supuesto, el linaje de su madre, puesto que ambos eran maestros e iniciados en igualdad de condiciones. Y para terminar, voy a decir que el concepto y el acto, la manifestación del Cristo cósmico o del Cristo en su ámbito masculino es el de un ser humano completo, o sea, un ser humano que ha integrado
sus dos polaridades, la femenina y la masculina, que ha integrado todos sus elementos, los elementos masculinos, fuego y aire, con los elementos femeninos, agua y tierra, por lo que está otra vez en lo que es en su origen, una esencia andrógina, como absolutamente todo es, y que lo manifiesta, que manifiesta esa unidad con su esencia masculina, es decir, con su esencia activa, con su esencia proyectiva. Mientras que un ser Magdalena es también un ser humano completo que manifiesta todo lo que acabo de decir con su esencia femenina, es decir, desde su lado de mujer, pues el Cristo lo transmite desde su lado de hombre. No deja de ser hombre, tampoco se convierte en un hombre débil, porque el ser tierno, el ser amoroso, el ser dulce, nada tiene que ver con la debilidad. Por lo tanto, como arquetipo de Cristo como maestro, de Cristo como modelo a seguir, para un hombre, pues sería este resumen que acabo de hacer. Finalizo con esto el vídeo de hoy. Seguiré haciendo vídeos con otros arquetipos y maestros de energía masculina, tanto para las mujeres como para los hombres. A ver, evidentemente, el arquetipo de Cristo, una mujer también lo puede desarrollar, porque le va a ayudar a desarrollar su energía masculina. Sin embargo, este vídeo lo he hecho más pensando en los hombres, por lo que ya he ido explicando. Haré más, porque hay muchos más arquetipos con los que yo llevo relacionándome y enseñando muchos años para desarrollar la energía masculina, y porque está claro que los hombres, absolutamente todos los hombres, merecen tener arquetipos fuertes, potentes, nuevos, que representen su psicología y que les puedan servir en la vida cotidiana. Muchísimas gracias, como siempre, por tu atención, y si tú lo quieres, y Cristos y Sofía mediantes, nos vemos en un próximo vídeo. Mientras tanto, bendiciones. Hasta luego.